salir. ¿Y cómo lo empezaste a tratar, digamos, en la práctica? Si hay alguien escuchando del otro lado y dice, yo tengo eso, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, Por lo menos el que a me vos te medicaron, de entrada me medicaron, me mandaron una psicóloga, mi primer psicóloga que ahora vive en Estados Unidos, Jackie, y un grupo. Bueno, cuando fui de la psicóloga, digo, bueno, ahora me va a preguntar exactamente lo mismo que me preguntaron todas las psicólogas. Ya me sabía todo, que me mostraban los dibujos, todo. Cuando entré, ya era otra cosa, porque me estaba explicando lo que yo tenía, me hizo que la ansiedad subía, después bajaba, me anoté en un cuaderno, nada que ver. Ya nada que ver desde que entré al Fobia Club, porque no parecía médico, sino que parecía una familia. ¿El hecho de compartir la experiencia con más gente te ayudó? Cuando fui al grupo, sí. Porque hablábamos los mismos idiomas, ¿no? ¿Seguís yendo? Soy coordinadora ahora. Coordinadora, mirá, impresionante. Ahora vamos a volver con vos, pero quiero escuchar un poquito la historia de Gabriela, lo que vos quieras contar. Bueno, yo de muy chica siempre fui muy mandada en el colegio, siempre me encantaba, había que hacer un acto en la escuela, siempre sí, quiero actuar, todo. Hasta que en la preadolescencia, 11, 12 años, ya una vuelta me empecé a tentar en un oral, a tentar de risa. ¿En el colegio? Sí, no sabía qué era lo que me causaba gracia, pero No era de nervios, que a veces pasa. Sí, era una risa de nervios, pero era mucho, empezaba a ser mucho peor. O sea, un ataque de risa. Como un ataque de risa y siguieron. Primero fue un oral, después ya era en situaciones, no sé, me pasó la muerte de una tía que yo, me acuerdo que cuando me enteré también, eran por ahí situaciones más traumáticas o tristes y yo no entendía qué me pasaba, porque aparte internamente eran cosas que yo no es que... yo nunca fui una chica, o sea, siempre me consideré responsable, sensible, entonces no eran cosas que no me importaban o que le faltaba el respeto. Así miles de situaciones. Por ejemplo, no sé, una misa, yo colegio católico, también la pasaba re mal, me sudaban las manos, ataques de risa que no me podía, no sabía cómo contener la risa. Después ya mis compañeras también, es como que, uy, no, ya empezó el tema del bullying, como hay la que se ríe. Sí, también. Todo a raíz de esto y capaz por otras cosas también, pero bueno. Claro, porque en la adolescencia encima arrancó, que es como un momento de mucho bullying por lo general, lamentablemente. Que en esa época tampoco se hablaba mucho todavía como bullying, como hoy se habla, y era la que se ríe. Entonces era, hoy bueno, ya viene esta que... ¿Y vos cómo decodificás esta situación? ¿Pensaste analizarte, ir a un médico, o lo veías como una situación particular que, nada, la ibas transitando y listo? La pasaba muy mal. Y cada vez que sabía que venía un oral en el colegio, estoy hablando desde primer año a quinto año, toda la secundaria la transité así. Siempre me encantó leer en público en voz alta. O sea, la terminaba pasando re mal porque aparte me anticipaba eso. O sea, toda la adolescencia fue así. ¿Y qué pasa en la familia con esta situación? ¿O vos qué le contabas o qué te decían ellos? Sí, bueno, no, mis papás es como que bueno, tranquila, no pasa nada, como que mis papás... Sí, tampoco lo entendía mucho, yo sentía que no lo entendía mucho. Pero ellos presenciaron estas situaciones, no es algo que vos le contabas que te pasaba en otro lugar. No, al principio era, bueno, Gaby, dale, pará de reírte, bueno, Gaby, dale, clases particulares. Y yo, era como algo muy social, como que en clases particulares yo, capaz en la intimidad con la profesora particular también, me terminaba capaz riendo, conteniendo la risa. Bueno, así fue en un montón de situaciones. ¿Cuántos años? Y fue desde los 12 años hasta que, bueno, después yo de más grande y hasta los 33 más o menos, que arranqué, yo en el 2013 arranqué, que ya dije, bueno, basta, no, la estaba pasando mal, había empezado teatro, me acuerdo, hacía unos años antes, y lo había podido controlar bastante porque a mayor exposición también las profesoras me ayudaban y me contenían un montón. O sea, el teatro te ayudó.
el teatro me ayudó, la pasé muy mal el primer año y medio y después es como que le confiaba a las profesoras y bueno, me decían, bueno, ok, listo, ¿querés hacer un monólogo? Listo, no importa. Listo, lo vas a hacer y no sé cómo pude de repente ponerme firme y pude hacer un par de muestras y de cosas, pero bueno, el miedo con los meses volvía y volvía capaz una mínima risa, cosas que a mí me molestaban, Sí. que no las pasaba bien. Y en el 2013 me pasó que me tuve que bajar de una obra de teatro, quedando mal, sintiéndome mal yo, horrible. Me bajé también de un curso de teatro que era también mucha exposición y me pasaba que también se me dificultaba un montón ir a trabajar. Por suerte, bueno, continué con mi trabajo, todo, pero era muy, o sea, tenía momentos que eran difíciles y bueno, un día también empecé a investigar, puse a YouTube también a todo esto, iba al psicólogo y todo en esa época, iba a un homeópata también, me acuerdo, y no, había cosas que se me iban de las manos, no, empecé con hormigueos en la palma de las manos, en los pies, ya cuando empecé con los hormigueos, ya es como que, bueno, basta, ¿no? Hay que hacer algo. Sí. Y ¿Qué fue ese algo? Y ese algo, un día dije, no, yo no le creo a mi psicólogo, me dice, yo te veo bárbara. Y no, claramente no estoy bárbara. Agarré, empecé a investigar, puse en Google, terminé encontrando a Gustavo Bustamante dando una charla para un noticiero en donde estaba describiendo, me pasó muy parecido a lo de Marisa, que describiendo un poco con lo que yo me sentía identificada. Y bueno, y un día me acuerdo que estaba haciendo trámites en Capital, me agarró un impulso, me tomé el subte y fuiste terminé en ahí. el FOIA. A ver, quiero hacer un punto acá, porque hay como un factor común, más allá de que cada caso es diferente, cada historia es diferente, que es el factor vergüenza. Y la verdad es que todos nosotros tuvimos que como buscar, por más que son distintos casos, distintas historias, todos tuvimos que como buscar, a ver, porque o lo tenés tapado, reprimido, te da cosa. Por el factor vergüenza probablemente haya mucha gente del otro lado también que se esté avivando ahora o De dándose las dos cuenta. partes, Claro, sí. Hay un subdiagnóstico profesional, a veces le restan importancia a esto muchos colegas, pensando que es un tema menor, como diciendo, "Bueno, eso es una fobia, hablemos de lo que te pasaba en la infancia con tu papá y demás", y lo dejan a un costado cuando eso es la verdadera interferencia que tiene en el presente el paciente. Obviamente que si un paciente no puede salir de su casa, difícilmente pueda adaptarse socialmente y demás. Y a eso también hay que sumarle esto de la vergüenza, que el paciente muchas veces también subestima su problema. Dice, bueno, no, yo no puedo subir al ascensor. Bueno, voy por la escalera, pero Claro, yo soy lo joven, me resuelvo de mantengo otra manera. atlético, estoy bien. No, no estás bien, estás evitando. Ahora- Y a más evitación, peor pronóstico, diría yo. Gustavo, vos habías hecho una suerte de top 5 de las fobias más comunes, ¿no? La que tiene Gabriela, que no sé si es una fobia, la podemos definir de esa manera, pero ya que estamos etiquetando, Sí. poniéndolo en Agorafobia rótulo, se llama, ¿no? ¿cómo se llamaría No. en este caso? Bueno, es trastorno de Agorafobia. ansiedad Esa es social. la mía. Trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, básicamente, Sí. que tiene que ver justamente con el miedo a ser evaluado, escrutinizado por las demás personas. La mirada del otro. La sí. mirada mirada del del otro, está muy atenta, es muy perfeccionista, siempre tiene trasciende- autoexigencia, digamos, de desempeño. ¿Esa fobia siempre se expresa con una risa? No, a veces con sonrojarse, con escaparse, con tartamudear, con ponerse pálido, con la mente en blanco. O sea, sí, tiene muchas evidencias a veces. Beatriz. Esto se da mucho en las situaciones, por ejemplo, en la adolescencia, que es cuando uno empieza a plasmar su personalidad y uno se siente con muchos miedos a Inseguridades. exponerse, inseguridades, se sienten en un cuerpo distinto y es como que aparece ese síntoma y hay que trabajar qué sensaciones uno tiene. Porque a veces uno tiene miedo a tomar las riendas de la vida, esas responsabilidades, el miedo, por ejemplo, tenemos muy clásico ahora el miedo a la responsabilidad, el miedo a amar, a ser lastimado. Hay muchos otros miedos también que a veces están encubriendo, que uno
empieza con miedos chiquitos y termina siendo en el fondo el miedo a no ser aceptado, el miedo, fíjate en una obra de teatro, que a veces uno puede dominar Claro. aparentemente las emociones, ayuda a canalizar a veces el teatro, la expresión corporal. Gustavo, ahora te vamos a preguntar cuando hable a ver el club, porque me parece que vamos Hay a varios, estar todos. Pero A las 10 de la Quiero- mañana, pará, dice. quiero hacer un punto acá, porque estamos Sí. hablando de la vergüenza y fíjense, Topa, que es súper Sí. conocido, contó Tenía y contó también. de forma incómoda en la mesa de Juanita Viale su fobia. Escuchen. Tengo fobia, sí, colombofobia. ¿Todavía la tenés? Sí, o todavía, pero no. ¿Pero qué, a las mascotas? No, A a las las mascotas no, aves. a las aves. A las aves. A todas. A todas, o sea, a las gallinas, las palomas. No, Ah, qué no pero no, loco. no lo puedo controlar. Pero de verdad le tengo mucho Pero miedo. ¿hay No responde algún- mi cuerpo. ¿Hay algún no. evento en particular que te haya pasado o que recuerdes? A o que ver, te hayan vamos a contado? hacer terapia. No sé, de avestruz. Bueno, la avestruz. ¿Sabés todo? En el zoológico de Cutini, una vez. Claro, de chico le fuiste a dar de comer. No, yo estaba con la bolsita de la galletita para mí, no para la avestruz. Y me corrió la avestruz, me sacó el coso y me asustó. No, sabés, vos no sabés lo que es que te corre una avestruz. me muero. Mira, yo tengo un amigo que es psicólogo y de hecho me había ido de vacaciones y me dijo, vamos a tratar resignó? la terapia, estaba en Río, lleno de palomas por todos lados. Yo no podía ir a la playa. Claro. No, Yo estaba te así, limita, no. te limita. te anula. No estoy relajado, imagínate, así estaba de la playa. Bueno, esto que está diciendo, te quiero preguntar por esto, pero también por cuáles son los limitantes que has escuchado a lo largo de todos los años de trabajo, y a vos también, Beatriz, de personas, de pacientes que llegaron a extremos de perderse cosas muy importantes de su vida por una fobia. Sacarse Los que- sangre, por ejemplo, que uno diría, bueno, ¿qué problema podés tener? Enfermedades no detectadas a tiempo, pérdida de empleo, porque cuando le hacen el examen preocupacional no iba. Me pasó una cosa muy particular. Un paciente que tenía un mellizo mandaba a su hermano mellizo a sacar sangre con el DNI de él y de esa forma filtraba algunas situaciones. Sí, claro, es que el miedo. Personas, bueno, Ridículo. personas que han venido desesperadas, ¿no? Personas que tenían sus hijos que tenían que hacer un tratamiento en el exterior y tenían que volar y ellos no podían volar, entonces necesitaban resolver su tema de la aerofobia. Hablaste de temas médicos, hay uno también que es clásico, que es la claustrofobia, dijiste que es la principal fobia, ¿no? La más común, cuando se tiene que hacer una resonancia, ¿no? Una tomografía, que El no pueden encierro, ingresar, ese encierro que es un encierro. Y hay una encierro. deserción, o sea, los centros de imágenes están siempre preocupados porque el paciente se pone la bata, se saca la cadenita, el anillo, se mete, se saca los anteojos, cuando se mete, toca el botón rojo. Yo quiero salir. Sáquenme de acá. Sáquenme de acá. Y ante la advertencia, no te muevas porque la tenemos que repetir, peor, ¿no? Porque hay un mecanismo Esto que es le- la amenaza. Sí. Sí. El mecanismo Sí. central Sí. que tiene el cerebro en el miedo es la sensación de amenaza. Y la amenaza se reduce a veces con el control. Vos decías, Diego, yo en el avión, bueno, voy así, voy tenso, pero un golpecito de aire, ya, ahí, bueno. ¿Qué está pasando? Bueno, son esos interrogantes que hacen que estemos con mayor miedo. Entonces, bueno, los trabajos, los Sí. tratamientos Sí. necesitan reducir el lado de la amenaza, pero también cambiar el comportamiento. Claro, a ver, Gaby, vos Totalmente. estás Por levantando la ejemplo, mano. Totalmente, Sí, sí. estoy levantando la mano porque algo que dijo Gustavo, que lo dijo muy bien, esto de no apretes el botón rojo, una cosa así, y es peor. A mí me pasaba, y por eso celebro que hoy en día todo esto se esté hablando mucho más y haya nuevos tratamientos también y nuevos tipos de terapia. Porque, claro, en el colegio, quizá me voy para atrás y todo, pero Sí. me pasaba que, Diciosia, deja de reírte porque te pongo un 1, ¿eh? Y como que había muy poco, un desastre. Muy poca empatía, claro. Muy poca empatía. Y ahí vos te reías más. Las profesoras, las maestras, sí. Entonces, eso tampoco. Bien. O sea, está bueno que hoy en día se Obvio. sepa todo. Es como un escrache, ¿no? A las tu fobia. autoridades a Sí. veces. A ver, Beatriz. Claro, sí, que el porque- miedo, digamos, es muy clásico que se te potencia más. Generalmente cuando alguien te da una orden y se te potencia más, pero el control que uno tiene sobre la situación, mucha gente controla, a veces con cábalas o algo, viste, que te dice, bueno, si hago esto primero, viste. Como un TOC sería, Claro, ¿no? como un TOC. A veces controlan la situación y sienten
que si hacen esa cábala le va a ir bien. Entonces van por la vida así. Es un truquito que se hace mucha gente. Algunos no tan evidentes, algunos se llevan, bueno, me llevo este trapito que me va a venir, bueno, esto es un barbijo, pero supongamos que sea un trapito, bueno, con esto me voy a sentir bien, lo toco, me va a ir bien. Sobre todo en exámenes o ante situación, lo que más miedo da a la gente hoy en día son las situaciones nuevas. Por ejemplo, un nuevo empleo, los cambios. Los cambios. Nueva Y pareja, nueva la ansiedad pareja. sexual, Claro. la ansiedad por rendimiento sexual que le pasa a tantos hombres. ¿Eso puede ser una fobia también? Exacto. Por ejemplo? Son fobias. Sí, tiene que ver con... Fobia. Hay muchas fobias sexuales. Y eso, Como por ejemplo, ¿cuál? El dolor del vaginismo. Sí. O sea, muchas veces genera una fobia sexual, que la persona, la mujer se desnuda, quiere tener un contacto sexual, pero cuando llega el momento de la penetración hace la evitación y a veces pasa mucho tiempo con una pareja. La pareja va tolerando, se van acomodando, pero bueno, se reduce un montón de Y en el hombre Pasa. peor, y en el hombre peor porque el hombre tiene que mostrar y a veces no puede y siempre tiene temor a no poder ser lo suficiente apto en la cama, por ejemplo, ante situaciones nuevas y está permanentemente tomando alcohol, toma cosas que al final le incrementan más los riesgos. Ya que estamos en una consulta acá está abierta, León. ¿no? Ya que estamos en una consulta abierta, pregunto, ¿no? En el caso del avión, que es mi caso. ¿Ustedes Estamos todos recomiendan? en terapia. Claro, yo subo al avión y viene toda la familia. Tómate una pastillita, tómate algo, así te relajás. Yo no quiero saber nada con tomar nada. Quiero transitarlo, fobia a la saber lo que pasa y si se cae hacer como un dibujito de la Pantera Rosa que apenas antes de tocar el piso, ping, salto y salgo. ¿Recomiendan algo? Sí, tratarte. O sea, pero yo te voy a contar cómo es un tratamiento de la aerofobia A ver. en líneas generales, porque esto es el modelo del esquema de tratamiento de la terapia cognitivo-comportamental para las fobias, que es el modelo más eficaz. Que lo primero que hay que hacer es psicoeducar. El paciente tiene que entender cómo es el cerebro, cómo se maneja, cómo aparece este miedo, cómo se instala. Sí. Segundo paso, dar un montón de estrategias que son los antídotos naturales que tenemos. La respiración, la relajación, son elementos que nos pueden ayudar mucho en un viaje, por ejemplo. Total. Tercer punto, tenemos que trabajar con tus miedos y en el avión. Nuestra terapia es de exposición. Sí. Ah, Trabajamos con exactamente. vuelos o asistidos. sea, vas a lo que te da miedo. Por Sí. supuesto, Por ejemplo, yo una de iría las a manejar psicólogas con del ustedes. equipo es azafata internacional y Sí. participamos en los O programas sea, de... el próximo viaje saco un asiento para mi mujer, uno para vos, me Sí. acompañás Todo. y hacemos el tratamiento. Bueno, ¿cuántas veces nosotros en el viaje terminamos dándole la mano a un compañero de asiento, charlando mirá, con el de atrás, ¿es el de así? adelante? Ese sí, A ese veces- coordina. Yo cuando fui al grupo era enfrentar al miedo, enfrentar a cruzar una calle. Yo te digo de lo sexual. Yo cuando tuve la agorafobia, yo no pude tener sexo. 12 años sin sexo. Sí. Sí. Y Porque eso que- no podía eso- tener sexo porque me sentía mal. Me Claro. ya para ir a la cama cuando fue el primer ataque de pánico. Ahora, el doctor era dijo algo que terrible. parecía algo por ahí menor. ¿El dar la mano te ayudó a salir? ¿Te dieron la mano, te acompañaron a la Sí. primera salida? Sí, el grupo a mí me ayudó muchísimo a enfrentar el miedo, de a poco, sin asustarme. Yo fui sin dar... Yo no llegaba cuando fui la primera vez al grupo, porque me dijeron un grupo en un bar. Un grupo en un bar, algo rarísimo para mí. Pero fui, me llevaron. Después me tenían que ir a buscar porque tampoco volvía. Claro. Porque no me decían dónde. Y la primera vez es la primera vez que se hace con un coordinador. Y yo era un robot, siempre todavía me lo dice hoy. Yo parecía que me iba a desarmar. No spoilees cómo siguió. Ahora vamos a ir un corte porque les voy a contar algo. Nuestro productor ejecutivo, que lo tenemos acá en La Cucaracha, tiene fobia a pasarse del tiempo que tenemos que ir al corte. Así que tenemos que ir a un breve corte y ya venimos con más fuego, amigos.